El de cobranza, les cuento un poco y bien rápido la historia como un caso de éxito de lo que es Insights en Scandia en general. Nosotros al principio el reporte de cobranza no lo teníamos. Surge a partir de las preguntas y de las necesidades que ustedes nos fueron poco a poco haciendo saber. Y me gusta siempre mencionar esto porque para mí es súper importante el feedback que nos pueden dar de su lado. Y con feedback no solamente me refiero a preguntas sobre cómo puedo hacer esto o cómo puedo conseguir tal información, sino que me puedan decir, mirá, yo en mi negocio me gusta ver este tipo de datos o esta información que capaz en el set de reportes disponibles no la tengo. Entonces, en ese sentido, siempre le promuevo el espacio abierto de preguntas y de sugerencias, porque es a partir de eso que nosotros vamos creciendo y los reportes van creciendo. Entonces, yendo al reporte de cobranza, ustedes lo que van a tener en el reporte de cobranza es una visualización enfocada en lo que es el mes a mes de la administración de su cobranza y la posibilidad de ir reconociendo los contratos que están en diferentes tipos de situación respecto a su cobranza. Entonces, vamos a ir poco a poco viendo la información general y después jugando y moviéndonos un poco con los filtros para, por ejemplo, responder la pregunta que hoy hacían en el chat de cómo puedo ver cuáles son los contratos que no fueron cobrados ni este mes ni el anterior. Entonces, arriba a la izquierda siempre ustedes se van a encontrar con el indicador general, en este caso la cobranza, donde en este caso van a ver los aportes o los cobros a recibir el mes actual en términos de contrato y en términos de dinero, cuáles fueron efectivamente recibidos este mes, cuáles, o sea, la diferencia básicamente no fueron recibidos, y al final, visto de forma porcentual, es decir, de los 27.755 contratos a cobrar, a esta altura del mes fueron cobrados un 70% y en términos de dinero fue cobrado un 81,5%. Por ejemplo, una conclusión bien rápida y sin mucho contexto que uno puede hacer acá es que al ser el porcentaje de aportes recibidos en términos de dinero más alto al porcentaje de aportes recibidos en términos de contrato, quiere decir que los contratos de mayor valor o de mayor cobro mes a mes han sido cobrados respecto a los contratos de menor aporte. Entonces, a partir de esto es que nosotros nos metemos directamente en la parte de acá abajo, que es donde yo siempre digo sucede toda la magia de este reporte. Ustedes acá van a tener una tabla con detalle de sus contratos, de la fecha de aprobación de cada uno de ellos, del valor de aportación esperado por cada uno de ellos, de la fecha del último aporte de cada uno de ellos, del aporte del mes actual, del mes anterior, la diferencia de aportaciones, que es decir, la cantidad de aportaciones realizadas menos las aportaciones que debería llevar al día de hoy, y después una categoría, un estado de cobranza que la vamos a ver después, que no le tenemos que dar tanta importancia ahora, y después el número de referencia del contrato y el nombre del cliente. Por ejemplo, la información de la referencia del contrato del cliente también fue una de las cosas que surgió a partir del pedido de ustedes. Esto les permite a ustedes, por ejemplo, buscar contratos y ya directamente poder ponerse en contacto con el nombre del cliente y poder pasarle la referencia para que haga el pago correspondiente. Entonces, esta tabla, si bien está muy bonita, o al menos eso creo yo, eh, tiene muchas cosas, entonces en realidad, o sea, esto no me dice mucho más que lo que dicen las columnas. Pero lo interesante y lo que los invito a hacer es utilizar esta tabla con los filtros que vemos acá a la izquierda. ¿Cuáles son estos filtros? La diferencia en aportaciones, lo que vimos hoy que era la cantidad de aportaciones realizadas menos las que debería llevar hoy en día. El filtro de si cobró este mes, ¿qué quiere decir esto? O sea, como bien lo dice, si fue cobrado o no. Y si fue cobrado el mes anterior o no. Entonces, a partir de estos filtros, nosotros podemos empezar a filtrar esta tabla. Hoy, por ejemplo, preguntaban,
¿cómo yo puedo ver cuáles fueron los contratos que no fueron cobrados los últimos 2 meses? Bueno, creo que ahí la respuesta se responde, perdón, la pregunta se responde con estos filtros. Puedo decir que no fue cobrado aún este mes y que el mes anterior no fue cobrado. Entonces acá ya genero con la misma tabla un listado de todos aquellos contratos que, como ven acá, no fueron cobrados ni este mes ni el mes anterior. ¿Y por qué está bueno esto? Porque ustedes a partir de acá es donde empiezan a generar todas las acciones de su negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes acá empiezan a encontrar aquellos contratos que ustedes tienen que empezar a gestionar. Aquellos clientes que tienen que empezar a llamar para empezar a administrar y a gestionar la cobranza de los mismos. Ya esto dispara 1000 de acciones para que ustedes empiecen a trabajar. Y por ejemplo, lo que tiene de bueno estas tablas, aparte de que ya las tienen ustedes online en la plataforma, es que las pueden descargar como un Excel. Si ustedes ven en estas tablas, siempre se van a encontrar con estos 3 puntos de arriba, en más opciones, donde se apretan y apretan en exportar datos, le va a descargar un Excel con la tabla filtrada como la tienen en pantalla. ¿Y por qué está bueno esto? Para los agentes, porque ya les genera un listado que ustedes pueden manejar directamente desde su computadora. Si tienen una persona, por ejemplo, que se dedica al tema de la gestión de los contratos, pasarle ese Excel para que trabaje a partir de eso. Si son promotores, para ustedes poder pasarle a cada uno de sus agentes el listado de los contratos y preguntarles por qué no fueron cobrados, si están siendo gestionados. Eh, Aplicaciones hay un montón. ¿Qué significaban estos colores de acá y el estado de cobranza verde, amarillo, rojo? Lo quería dejar para después porque esto es otra capa que le agregamos al análisis de la cobranza que a ustedes entendemos les puede servir mucho. Nosotros dividimos a los contratos en 3 categorías, vamos a decirle: verde, amarillo y rojo. Verde son aquellos contratos que, como podemos ver acá en la diferencia de aportaciones, tienen una diferencia de aportación positiva o cero, es decir, que tienen más aportaciones de las que deberían llevar o que están al día. Los amarillos son aquellos contratos que están un poco atrasados, que no entran todavía en el estado de cesación de pagos. En el detalle de estos serían aquellos contratos que en los primeros 24 meses tienen una o dos aportaciones pendientes y los que tienen más o a partir de 11 a partir de los 24 meses. Básicamente la definición que utilizan ustedes. Y los contratos en rojo son obviamente los restantes, los que superan esos límites para los diferentes cortes de tiempo y que ya están en una situación de riesgo de difícil recuperación. Antes de avanzar y mostrarle un ejemplo de cómo ustedes pueden utilizar estas categorías, vi justo en el chat también que les repitiera cómo era para descargar la información. Si ustedes se paran en la tabla, acá arriba con los 3 puntos, acá arriba, perdón, sí, con los 3 puntos, en exportar datos ustedes presionan acá y ya les va a aparecer la opción para descargar el Excel en su computadora. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo utilizar el estado de los contratos, el verde, amarillo, rojo, les puede a ustedes ayudar en la gestión de su cartera. Entonces, como vimos en el reporte de NCCF, nosotros vamos a tener estos filtros en todos los reportes para poder empezar a utilizar. Uno de estos, en este caso, es la categoría de la que hablábamos recién. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a utilizar la posibilidad de filtrar solamente los contratos que están en amarillo. Entonces, ahí ya, como vimos en el reporte anterior, me va a filtrar toda la información de los reportes, del reporte en general, con solamente los contratos en amarillo. ¿Tá? Entonces, acá ya de primeras estoy generando un listado de contratos que están un poco atrasados. Contratos que
estaría bueno si empieza a hacer la gestión para evitar que, en términos de este reporte, pasen a ser una categoría roja, es decir, aún más difícil de recuperar. Y fíjense cómo a partir de esta categoría amarilla y combinando con otros filtros, nosotros podemos empezar a identificar algunas cosas o algunos patrones dentro de su propia cartera. Entonces, vamos a ver acá. Yo, por ejemplo, tengo filtrado por categoría amarilla. Y además le digo al reporte que quiero ver cuáles contratos no fueron cobrados este mes, y que tampoco me muestre cuáles fueron los contratos cobrados el mes anterior. Yo acá me voy a quedar con un listado de reportes que están en categoría amarilla, que no fueron cobrados este mes y que no fueron cobrados el mes anterior. ¿Qué quiere decir esto? Como vimos, contratos amarillos, contratos que están un poco por detrás de su nivel de cobranza al día. Si yo a esto le agrego que no fue cobrado ni este mes ni el mes anterior, uno podría asumir de primera instancia que estamos viendo contratos que recientemente entraron en la categoría amarilla. Porque si tenemos contratos que son de diferencia de aportaciones -2 y están en categoría amarilla y no fueron cobrados ni este mes ni el anterior, básicamente lo que me están diciendo es, ok, este contrato en particular recientemente ingresó en categoría amarilla. Y si ustedes quisieran, por ejemplo, verificar que esto es así y quisieran ver específicamente el historial del contrato y todos sus cobros, obviamente lo podemos hacer. Si ustedes, por ejemplo, vamos a buscar a un contrato más reciente, acá este de 2022. Si ustedes presionan clic derecho arriba del contrato, obtener detalles, ver mes tras mes, van a ir a una pantalla con el historial de cobranza del contrato seleccionado. Todos los meses en los cuales la persona pagó, el mes, por ejemplo, acá no pagó y recupera, o sea, todo el historial que ustedes eh, pueden tener bien a detalle para cada uno de sus contratos. Y fíjense cómo el análisis que hicimos recién se termina cumpliendo. Un contrato que está en categoría amarilla, que hasta acá, por una cosa u otra, venía al día, venía recuperándose generalmente cuando no pagaba, pero ahora estamos en una situación en donde los últimos 2 meses no fue cobrado el contrato eh, y ingresó en categoría amarilla recientemente. ¿Y por qué está bueno esto en particular y este ejemplo particular que les muestro yo acá? Porque ustedes, a partir de esto, pueden empezar a hacer gestión para anticiparse a que los contratos no se vuelvan muy difíciles de recuperar. Si yo tengo un contrato que recientemente se hace categoría amarilla, es un contrato que se me va a hacer mucho más fácil a mi agente recuperar que un contrato que tiene 10 aportaciones sin cobrar y que viene hace un año teniendo una irregularidad en sus pagos. También otro tipo de ventajas, la posibilidad de estar más cerca de sus clientes que, por ejemplo, un cliente no paga por 2 meses. Bueno, contactarse con el cliente, entender qué está sucediendo, mostrarle su preocupación al respecto. Eh, Acá, como el ejemplo que les mostré recién, hay un montón, 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 montón. Pueden, por ejemplo, ver los contratos temporalmente, pueden ver los contratos que fueron generados este año y trabajar sobre ellos. Por ejemplo, acá con los contratos de 2025 y categoría amarillo, ver los contratos que este año son nuevos y ya están en estado de, por detrás de lo que deberían estar el día. Hay un montón, de verdad. Esto está buenísimo para que le dediquen el tiempo para investigar, para ver cuáles son las mejores combinaciones para cada uno de ustedes.